bienvenidos a la rotación de Semiología Neurológica. Mi nombre es Miguel Guevara, yo soy internista del Hospital Rivariati. Vamos a conversar de un tema que es bastante importante, que tiene que ver con el examen neurológico y con una función superior bastante estratégica a la hora de hacer la evaluación del sistema nervioso superior. Eso se llama funciones celulares superiores y trataremos de, si bien dar lineamientos de la teoría, pero dando un enfoque práctico a este tema. Algo muy breve, ¿no? De repente para nosotros la semiología neurológica, como toda la semiología, es nueva y vamos un poco a adentrarnos para bajar la tensión de todos estos días y pensamos en un término llamado neurofobia. Entonces neurofobia decimos, ¿no? Es una experiencia universal, decimos, cuando tenemos un serio problema, cuando enfrentamos un tema de tipo neurológico, ¿no? Nos desmotiva, nos da impotencia, porque tenemos temor, ¿no? Y generalmente ocurre por varias cosas, porque nos hemos de repente dejado de lado un poco el recuerdo de la fisiología, la neuroanatomía, porque el lenguaje neurológico es muy amplio, porque a veces cuando hacemos la historia clínica el paciente no colabora lo suficiente, porque a veces no hay el tiempo que queremos, o porque a veces los docentes no hemos dado lo suficiente. Entonces todo eso hace que tengamos un poquito de temor a la neurología, ¿no? Pero caso contrario, si nosotros queremos dominar la neurología y tener el enfoque neurológico en nuestro quehacer diario con nuestros pacientes, es muy importante mantener cierto orden. Entonces, de plano, toda la semiología y el manejo clínico de los pacientes tienen este esquema, es bien interesante. Aquí le han puesto método clínico neurológico. ¿Qué se hace primero para valorar un paciente neurológicamente? Eso es, por favor, acá mucha atención. Este cuadrito es fundamental para poder desarrollar todo el curso y en general toda la semiología. Primero, en la primera parte, seguido de un método clínico riguroso, vamos a explorar dos cosas: signos y síntomas. Síntomas, lo que el paciente... Signos, lo que es observable o es objetivo. Juntando signos y síntomas, vamos a llegar a lo que conocemos como el diagnóstico sindrómico. Ya lo han hecho en la parte de semiología general. Perdón. Luego de esto, en neurología, una vez que hemos llegado al diagnóstico sindrómico, avanzamos a un diagnóstico topográfico. ¿Qué significa esto? Que estamos localizando una parte del sistema nervioso, ya sea central o periférico. Aquí, este cuadro muy bien no lo refleja, pero de acá sigue el concepto de diagnóstico nosológico, ¿no? La nosología es un diagnóstico de la enfermedad, que es muy importante, ¿no? Y finalmente tenemos que llegar al último paso, que es el diagnóstico etiológico. Entonces, si nosotros seguimos esa secuencia, sindrómico, topográfico, nosológico y etiológico, también va a haber por ahí el diagnóstico diferencial que ingresa en toda evaluación. Entonces, cuando estamos enfrentando a un paciente que tenga un evento, un problema neurológico potencialmente desde el punto de vista de la semiología, luego de la entrevista tenemos que tener claro lo siguiente. Primero, ¿qué sistema funcional está afectado? ¿No? ¿Qué parte del sistema nervioso está afectado? ¿Qué nivel? ¿Dónde se localiza ese nivel? ¿Y qué mecanismo está produciendo el daño? Si nosotros luego de entrevistar al paciente no hemos podido absorber estas 4 pequeñas líneas o enfoques, tenemos que seguir preguntando, porque caso contrario no vamos a poder estructurar esto que estábamos conversando previamente y por lo tanto el diagnóstico neurológico no sea el correcto. Y a mal diagnóstico, mal tratamiento. Entonces, aquí un breve esquema global para que vean, por ejemplo, ¿no? Un paciente con cuadro neurológico que tiene el mismo diagnóstico sindrómico y topográfico, pero según la etiología puede variar el perfil evolutivo, ¿no? Entonces puede ser agudo, puede ser subagudo o puede ser crónico. Entonces tenemos que categorizar esa lesión también. La lesión neurológica es focal, importante
importante, ya va apareciendo un término neurológico, es difuso, ¿no? Hay que localizar anatómicamente la lesión y finalmente definir la naturaleza de la lesión. Miren, hay tres palabritas: categorizar, localizar y definir la naturaleza. Y finalmente, todo el problema, el compendio neurológico va a caer en este grupo de abajo que ustedes están viendo, ¿no? Si es algo vascular, es algo degenerativo, inflamatorio, inmunológico, neoplásico, traumático, tóxico, metabólico o algo congénito. Es importante todo eso. Y acá este cuadrito de arriba a la derecha, para poder, miren, vamos haciendo un cuadro acá de doble entrada o más. Si tengo una lesión focal y es agudo, pienso en un problema vascular. Pero acá está. ¿Y qué hablo? Hablo de un infarto o una hemorragia. Pero si, por ejemplo, ese problema es focal, pero se presenta en una parte crónica, pienso en una neoplasia. Si este paciente sinológicamente desarrolla un problema focal, pero por la historia yo considero que es algo subagudo, pienso en un problema inflamatorio tipo acceso. Y así podemos ir alternando las posibles etiologías que nos va a considerar el tiempo de enfermedad y el examen clínico en lo que significa el focal y difuso. Y mire, finalmente, en esta introducción, el diagnóstico correcto en toda la semiología y más en la semiología neurológica, la anamnesis cubre más del 80%, la exploración un 10% y las pruebas un 5%. Así que aquellos que piensan que la resonancia cerebral le dice todo, vean estos números para que se den cuenta que lo que están haciendo en este curso se considera lo más importante y lo más sólido para llegar a un diagnóstico correcto. Muy bien, dicho esto, tenemos que ahora ya ingresar donde nos corresponde en este tema de funciones cerebrales superiores. El examen neurológico es un examen sistematizado, tiene un orden. Si usted no sigue ese orden, es muy probable que los resultados no sean los mejores. Entonces, ¿cómo se comienza? Aproximadamente pues hay estos 8 parámetros, más o menos dependiendo de la escuela y el lugar. Lo tomamos como referencia. La primera parte del examen neurológico es funciones corticales. La función cortical, después siguen pares craneales, sistema motor, sensibilidad, reflejos, coordinación, la estática, la marcha. Pero vayamos a funciones corticales. ¿Y qué cosa vemos nosotros ahí? Fundamentalmente el nivel de conciencia, el estado mental, el lenguaje. ¿Qué utilizamos a la hora de examinar a un paciente en el examen neurológico? Tenemos que tener herramientas mínimas que todos debemos considerar. E imagino que ustedes ya las tienen por ahí en el momento que comience la práctica. Tenemos un martillo de reflejos que trae en su interior una aguja, te trae un pequeño pincel. Tenemos una cartilla para ver la agudeza visual. Tenemos un oftalmólogo, el diapasón y algunos elementos para poder ver la parte inferior, ver la parte de la sensibilidad. Todo esto debemos contar con ello como mínimo para hacer un examen neurológico completo, y decimos sistematizado porque va a haber un orden y ese orden debe en lo posible mantenerse. Entonces, ya ingresando de plano a la primera parte del examen neurológico, tenemos que evaluar conciencia y examen mental. ¿Y qué vamos a evaluar ahí? Vamos a evaluar la conciencia y la vigilancia. Miren, van tomando nota, atención, orientación. Miren, no son lo mismo. Después vamos al lenguaje, la memoria, el concepto de praxia, función superior cognitiva, trastorno visoespacial, el concepto de somestesia y alteraciones de la percepción visual. Todo esto vamos a desarrollarlo brevemente los minutos siguientes, porque esto es parte del examen de funciones superiores. Hablemos ahora de algo importante: conciencia y vigilancia. ¿Qué es la conciencia? Es un proceso fisiológico donde el individuo está alerta, como espero que estén todos ustedes ahora. Yo no los veo, pero tengo la fe de que estén alerta en este momento, ¿no? Y que estén en completo conocimiento de ustedes mismos y de su entorno. Correcto. Si ustedes están alertas, tienen conocimiento de sí mismos y del entorno que tienen en este momento, quiere decir que ustedes están con un adecuado estado de conciencia.
¿correcto? ¿Y qué estructuras anatómicas están involucradas para que el paciente tenga un buen estado de conciencia? Dos elementos, la corteza cerebral y el famoso sistema reticular ascendente activado. Si tenemos eso indemne, la conciencia está, vamos a decir, trabajando de manera adecuada. Entonces acá tenemos un pequeño gráfico para recordar, ¿no?, que hay un fenómeno del despertar que tiene que ver también con el sistema activado reticular ascendente, famoso SARA, que tiene dos vías, la dorsotalámica y la ventral hipotalámica. Y esto es algo que tenemos que recordar. Se compromete ya sea la corteza o alguna de estas vías, la conciencia va a estar comprometida. Por lo tanto, la integridad funcional y anatómica de ese sistema, miren, nos permite estar alertas, ¿okay?, alertas, nos permite también estar despiertos y con adecuado nivel de atención. Ya vamos ampliando, ¿no? De la palabra conciencia, hablamos de estar alerta, de estar despiertos y con un nivel adecuado de atención. ¿De acuerdo? Para mencionar desde ahora, estar con los ojos abiertos, o sea, tener un fenómeno del despertar, no significa estar consciente. Son dos cosas que son diferentes. ¿Ok? Entonces, la conciencia ya hemos hablado que tiene los conceptos previos y este sistema nos permite estar alertas, despiertos y con un adecuado nivel de atención. El compromiso de la conciencia, cuando ésta se altera, puede ser de dos tipos, evidentemente. Uno de manera cuantitativa y la otra de manera cualitativa. Cuando hay un compromiso de conciencia cuantitativo, o sea, hay un nivel, estamos hablando básicamente al grado de vigilancia que tiene el paciente, el grado, ¿no?, la actitud que tiene el paciente. Y fundamentalmente observamos si el paciente está despierto, si está con tendencia al sueño, o si definitivamente no adquiere ningún grado de vigilia. A eso le llamamos compromiso de conciencia. Entonces, este compromiso de conciencia lo podemos clasificar en 5 elementos. ¿Ok? El alerta o despierto, está normal el paciente, mantiene los ojos abiertos, interactúa adecuadamente con estímulos verbales. El paciente ingresa, lo saluda, ¿no?, mantiene una conversación, le da respuestas claras, el paciente está alerta o despierto. Hay un paciente que ya pasa del estado de confusión, ocasionalmente se habla también se usa el término obnubilación, para que no se confunda. El paciente está con los ojos abiertos e interactúa, pero no está atento, su capacidad está disminuida, por lo que es posible que responda inadecuadamente a las preguntas, ¿no? Como le pasa a los alumnos a la hora del seminario, ¿no? Escucharon todo, pero a la hora que les preguntan están confusos, no responden. De ahí sigue la somnolencia o el letargo. El paciente, pues, como algunos de ustedes probablemente ya después de 2 minutos, tienen que quedarse dormidos. Si no los estimulamos de alguna manera, siguen ahí. Pero generalmente al estímulo verbal, oiga, alumno, se despiertan, ¿no? O algún estímulo táctil, tocamos el hombro del paciente o el brazo y el paciente otra vez se pone en vigilia. A esto se le llama somnolencia al letargo. Pero seguimos avanzando y el paciente tiene los ojos cerrados, ¿no? No hay respuesta en el estímulo, a menos que este sea muy intenso o doloroso. Cuando estamos llegando a ese nivel se llama estupor. Y finalmente, al final, bueno, valga la redundancia, está el coma, ¿no?, donde no hay respuesta alguna a los estímulos. Entonces, confusión, somnolencia, estupor, coma. Otros dicen obnubilación, somnolencia, estupor, coma. Son los niveles del trastorno de la conciencia que reconocemos. Más o menos aquí algunas fotitos, ¿no? Ese que está agarrándose la cabeza y mirando a la derecha está probablemente confuso, ¿no? El otro de arriba está, el primero de la izquierda está en coma, ¿no? Igual que este podría estar en sopor y este sí parece estar confuso arriba y con letargo, ¿no? Más o menos esa es una situación en la que vamos a encontrar este tipo de pacientes. Muy bien, solamente para conocimiento de ustedes, en el último escalón que estaba el coma, también hay situaciones similares
que comprometen el trastorno de la conciencia. Solo para que lo sepan, hay un concepto que se llama estado vegetativo. También le llaman coma vigil. El paciente, pues, tiene un severo trastorno del conocimiento, pero mantiene los ojos abiertos. Hay como una vigilia. Cuando esto se mantiene más de un mes, ya se le llama estado vegetativo persistente. Generalmente lo vemos en pacientes que han tenido algún accidente cerebrovascular, hemorragias intracerebrales extensas que han lesionado parte de la corteza o el sistema reticular ascendente. Después hay otras situaciones que se parecen al coma, pero que no son coma, y hay que diferenciarlo. Son muy poco frecuentes, pero siempre es bueno tenerlo en el tintero. Mutismo akinético, hay un estado de conciencia mínima, y el famoso síndrome de cautiverio o enclaustramiento. Ya lo iremos revisando más adelante porque son términos mucho más complejos, pero que simulan un estado de coma, ¿ok? Pero no son necesariamente coma. Muy bien, esta es una escala que nos va a ayudar a todos y sea cual sea la especialidad a la que ustedes se dediquen más adelante, esta escala tienen que conocerla, se llama escala de coma de Glasgow. Tiene 3 elementos, ¿no? Lo que decimos, a ver, en mnemotecnia OVM, ocular, verbal y motor. Ocular, OVM, verbal, motor M. Y decimos, la puntuación va del 1 al 4, del 1 al 5 y del 1 al 6. Entonces decimos OVM 4, 5, 6. Y así no nos olvidamos. OVM 4, 5, 6. ¿Qué significa la apertura ocular? 4 puntos, que esta es espontánea. 3 puntos cuando el paciente solamente lo hace cuando tú lo llamas a la voz. 2 puntos cuando el paciente estimulas al dolor y recién abre los ojos, y así. Y en cada una de las partes de respuesta tiene una puntuación. Si se dan cuenta, la puntuación mínima es 3 puntos, ¿cierto? Y la máxima es 15. Entonces, que no lo vayan a tomar de sorpresa. A ver, interno, evalúe a este paciente con escala de Glasgow 2. Eso no existe, ¿cierto? Ni tampoco una escala de Glasgow 16, ¿no? Ya sabremos más adelante cómo. Entonces, esta escala nos permite evaluar el nivel del coma. Muy bien. Hablemos de algunos conceptos puntuales sobre funciones superiores a nivel cerebral. Entonces, estas capacidades ponen en juego, mira, algunos elementos. La integridad, ¿no?, a nivel cerebral, que habla de la organización y de la información perceptual. La rememorización del aprendizaje, o sea, lo que hemos visto lo vamos rememorando, ¿no? Cuando los mecanismos córticos o corticales del pensamiento están íntegros, todo eso nos va a generar una función cerebral superior, y sobre todo lo que ahora están haciendo, ¿no?, la capacidad de tratar 2 o más informaciones o eventos. Algunos de ustedes están escuchando la charla y otros están escuchando la charla y haciendo otras cosas más, como es natural, porque eso es parte del comportamiento humano, ¿no? Si nos estuviéramos viendo, de repente eso no pasaría, pero en este momento muchos de ustedes están haciendo 2 o 3 cosas a la vez, aparte de escuchar lo que yo estoy hablando. Y eso indica que sus funciones cerebrales superiores están indexadas. Entonces, hay que recordar nomás que estas funciones han crecido de acuerdo al tamaño cerebral. Antes de la diferenciación de las especies, pues el cerebro pesaba 500 gramos y ahora estamos casi en el 1,5 kg. Las funciones cerebrales también se desarrollan a través de la interacción social, ¿no?, y se van adquiriendo de esta manera, pero son mediadas culturalmente. O sea, eso va a depender en qué parte del mundo te tocó nacer, ¿no? Entonces también el conocimiento es el resultado de la interacción social, ¿no?, en la interacción con los demás, que adquirimos conciencia de nosotros mismos. Miren qué importante es esta palabra, el conocimiento, ¿no?, que es lo que apunta todo médico para poder ser un buen médico. En contraparte, las funciones mentales inferiores, para diferenciar las superiores, si vale el término, son aquellas que están determinadas genéticamente. Es decir, ella es aquella que están relacionadas a un comportamiento básico, a una reacción o respuesta al ambiente. Sin embargo, hay que recordar que ¿qué parte del cerebro es el que tiene que ver con la función cerebral superior? La corteza cerebral. Esa corteza que nos hace diferentes a otros mamíferos, entre ellos los simios, ¿no? Esa es la que hemos desarrollado.
Entonces aquí un ejemplo clarísimo de lo que puede ser una función cerebral superior de una inferior. Cuando un niño llora porque le duele algo, esa es una función mental inferior, porque es una reacción al medio ambiente. Sin embargo, cuando el niño llora para llamar la atención, ya se convirtió eso en una función mental superior, ya que es una forma de comunicación que lo hace interactuar con los demás. En este ejemplo básico estamos mencionando que como la función cerebral superior, que tiene que ver con la corteza, en este cuadro nos permite reconocer algunas funciones. El lóbulo frontal, olfacción. El área de Broca, el lenguaje, ¿no? El lóbulo frontal también, el juicio y control de movimientos. Por eso es importante el juicio. En la corteza motora, movimientos. En el lóbulo parietal, la comprensión del lenguaje. En el temporal, la audición y así. En el cerebelo, la coordinación. Cada una de estas partes, este cuadrito nos hace recordar la anatomía y la fisiología cerebral, que para eso lo hemos estudiado, pues, ¿no? Para que ahora tengan este efecto aplicativo. Pero también el compromiso de conciencia puede ser cualitativo, no solo cuantitativo. Fundamentalmente aquí hablamos de un concepto, se llama estado confusional, ¿no? También en la literatura inglesa le llaman delirio. ¿Quién está en un estado confusional? Es un paciente que está vigil, con los ojos abiertos. Puede estar con discreta somnolencia, como algunos de ustedes ahora, ¿no? Pero es característico, hay fluctuaciones de esta somnolencia en el curso del día y hay alteraciones de la atención, ¿no? A veces el paciente no está bien orientado y su el ciclo sueño-vigilia, está alterado. Desorganización del pensamiento y a veces hay trastorno de la percepción visual, ¿no? Las famosas ilusiones y alucinaciones. Todo ese concepto asociado a una actividad psicomotora anómala se conoce como estado confusional o también llamado delirio. Es un término inglés. Entonces de aquí terminamos con la conciencia y vamos a ir un poco al concepto de atención. La atención pues es una función, ¿no? El foco de la conciencia, vamos a decir, es la atención, ¿no? Distinguiéndose con predicción del resto, porque en la atención nosotros podemos desplazar algo, atenuarlo o inhibirlo para poder darle enfoque a algo. En este momento, ojalá que la mitad de ustedes estén enfocados en la pantalla que está en su delante, y esto se llama atención. Pero, como ya sabemos, el adulto más o menos tiene una capacidad de atención alrededor de 20 minutos, y creo que yo ya pasé ese tiempo. Después de ese tiempo, la atención se pierde, porque el sistema neurológico pues no es perfecto. Entonces, de ahí podemos dar un ejemplo claro de lo que significa la atención, desplazando, atenuando o inhibiendo otros estímulos que no los considera el cerebro relevante, ¿no? Para enfocarse en lo que considera importante. Entonces, la atención se puede evaluar con el paciente repitiendo una secuencia de dígitos, de números, o que se inviertan series, por ejemplo, como los días de la semana, ¿no? O los meses del año, ¿no? Domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, usted le puede decir al paciente, ¿no? Si el paciente usted le dice del 1 al 7, dígalo al revés, 7, 6, 5. Es una manera de poder saber si el paciente tiene la atención conservada. Hay que tomar en cuenta que a veces el nivel educativo de una persona puede influir en que usted haga una mala evaluación de la atención. Si usted es un campesino o una persona que viene del campo, de repente solo ha recibido instrucción primaria incompleta, y le dice usted, a ver señor, de 100 reste de 7 en 7 hacia abajo, o sea, probablemente no lo va a hacer. Ahora, no significa que él no tenga un problema en la atención, sino es un problema básicamente de su educación previa, de su instrucción previa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta siempre el estado educacional o el nivel educativo de los pacientes. Cuando hablamos de orientación temporoespacial, hablamos de las famosas 3 esferas, ¿no? Orientación en persona, en tiempo y espacio. Entonces ahí podemos preguntar, por ejemplo, hablando del tiempo, el día, mes del año, ¿no? En este caso hasta a veces si es día o es noche, o mes y el año en que estamos. También es importante, cuando hablamos de orientación espacial, por ejemplo, se dice al paciente dónde se encuentra, qué lugar es este, ¿no? Si estamos en una habitación del hospital, estamos en el hospital, o si estamos en algún lugar geográfico, ¿no?
Y a veces también podemos agregar eso el reconocimiento de las personas. A veces ustedes tienen un paciente que está acompañado de un familiar y ustedes le preguntan, a ver, señor, buenos días, ¿la señora quién es? Entonces ustedes le preguntan y el paciente puede reconocer adecuadamente a la persona si es que está orientado. El lenguaje. El lenguaje hay que diferenciar las alteraciones del habla con las alteraciones del lenguaje. El habla básicamente tiene que ver con la articulación de las palabras, ¿no? Y el lenguaje tiene que ver con el simbolismo del lenguaje. Son dos cosas diferentes. Entonces, chicos, aquí sí, por favor, se despiertan un momentito los que están ya medio dormidos. Dicen, las alteraciones del habla se denominan disartrias. ¿Cómo se denominan? Disartrias, ¿no? Y son provocados sobre todo por trastornos de tipo motor, ¿ok? Tiene que ver con la articulación de la palabra. Si se lesiona la vía piramidal, el habla se torna espástica. Si se lesiona la segunda neurona, el habla es hipotónica. Si se lesiona el cerebelo, se le llama voz escandida. Y si se lesiona la vía extrapiramidal tipo Parkinson, tiene un habla de tipo hipoquinética. Entonces, eso tiene que ver con las disartrias. No es lo mismo que cuando el paciente altera el lenguaje o el simbolismo. A eso se le llama afasia. Entonces la disartria es un término y la afasia es otro. Hay que recordar también que existe el término de disfonías, ¿no? Donde básicamente hay una alteración en el tono de la voz. Eso sucede básicamente en enfermedades laringeas o de la cuerda vocal. Entonces, no olvidarnos disartrias, afasia. ¿Ok? Muy bien. Aquí hay un pequeño cuadro de afasias, ¿no? La afasia es la simbolia del lenguaje. Esto es muy importante, ¿no? ¿Cómo podemos entender la afasia? A ver, vamos a ver. ¿Alguno de ustedes tuvo la maravillosa idea de irse así como está? ¿No? Le tocó la suerte y se fue a Alemania. Llegaron a Alemania, pero ustedes no entendieron, ni aprendieron, ni se preocuparon en aprender alemán. Entonces se encuentran con 2 o 3 personas del lugar y ellos comienzan a hablarle en su idioma, alemán. Evidentemente, usted no conoce el idioma, no conoce los fonemas, por lo tanto no lo va a entender. Cuando esa situación se da, eso es lo que ocurre en el paciente que está afásico. No entiende el lenguaje de manera simbólica, por eso le llamamos asimbolia del lenguaje. Esa situación tan básica nos permite entender lo que es la afasia. Pero también hay formas de afasia. Afasia total, afasia de Broca, de Wernicke, afasia nominativa y todo un esquema que se tiene que ver a la hora que se hace la evaluación. Está muy relacionado en este caso al área de Broca, ¿no? O al área de Wernicke, que son las formas de afasia más frecuentes. Acá hay un cuadrito, si ustedes lo revisan con calma más adelante, donde miren cómo el lenguaje se evalúa, ¿no? Si el paciente tiene lenguaje espontáneo, si comprende, si hay buena repetición, si nomina, o sea, hay una nominación, si hay una lectoescritura. Todo esto se hace una valoración y de acuerdo a que si está normal o alterada, se puede ir clasificando los tipos de afasia, ¿no? Es algo muy interesante porque en el examen clínico y haciendo las preguntas respectivas, se puede determinar el tipo de afasia que tiene el paciente. ¿Okay? Vayamos ahora a la memoria. La memoria está definida como la capacidad para almacenar y recordar información, ¿no? A eso se le llama memoria. Existen diferentes tipos de memoria o de identificación, pero vamos a quedarnos con esta que es bastante práctica. La memoria inmediata, la de corto plazo y la de largo plazo. Miren la inmediata. La inmediata no requiere mayor aprendizaje, solamente se almacena, ¿no? La de corto plazo sí, por ejemplo, al paciente le permite, o sea, tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Algo que aprendió el paciente y se queda grabado y por eso se convierte en una memoria a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, es clásico que le des al paciente, a ver señor, le voy a decir 3 palabras, plato, mesa, pelota, ¿no? Ustedes siguen conversando y a los minutos, 5 minutos, le preguntan al paciente, señor, ¿qué palabra le dije? Y el paciente va a repetir las 3 palabras de manera rápida. Quiere decir que la memoria está
corto plazo está adecuada. Si no la repite, hay problemas de memoria, ¿no? Y lo otro es la memoria a largo plazo, que es una memoria que se explora en el paciente con hechos anteriores, ¿ya? Se le pregunta, pues, hechos conocidos por todos, ¿no? Nombre de los presidentes, eventos deportivos, etcétera, y eso le permite establecer si hay una memoria remota. Fase de la memoria, ya estamos conversando, la aprendizaje, donde hay una recepción y hay un registro sensorial de la información. Esta se almacena, ¿no? Lo que significa hay que codificar estos procesos, ¿no? Y finalmente el recuerdo, ¿no? Cuando uno apela a la memoria, tiene el recuerdo, entonces hay el fenómeno de evocación y reconocimiento. Es importante recordar que estos eventos, aprendizaje, almacenamiento y recuerdo, se van a dar a nivel cerebral siempre que haya una integridad de las vías neuronales, ¿no? Pero también está el fenómeno de motivación, ¿no? Tiene que ver que ustedes, como el día de hoy, por ejemplo, ¿no? se acordarán cuando sean mucho más grandes y ya médicos hechos, que una pandemia los hizo sentarse frente a una pantalla, ¿no? Y aprender la medicina de otra manera temporalmente. Entonces, si eso ahora ustedes lo aprendieron, lo almacenan y le van entregando un recuerdo, más adelante, en esa fase de la memoria, en su memoria remota, ¿no? Recordarán estos minutos que estamos conversando. Entonces, la memoria inmediata, 30 a 60 segundos, la reciente va de minutos y la remota pues se extiende a meses o años, ¿no? En el paciente ha tenido. ¿Qué cosa es la praxia? Miren, es importante. La praxia, cuando está alterada, se llama apraxia. Y vamos a entenderla mejor en la alteración, ¿no? Entonces, es la incapacidad para realizar una orden verbal o por imitación, ¿no? Y es importante porque para que haya una apraxia, o para que ocurra una apraxia, ¿no? Va a haber un daño en las funciones, miren, tanto motoras, sensitivas, el lenguaje, y ausencia de confusión. Miren qué importante es esto, ya se va complicando la cosa, ¿no? Entonces el paciente, por ejemplo, usted lo mira y le dice, a ver señor, haga como yo, entonces ustedes sacan la lengua, ustedes soplan, levantan un brazo, ¿no? O le dicen al paciente actos imaginarios como peinarse, cepillarse los dientes, ¿no? Si el paciente lo hace bien, la apraxia está conservada. Si el paciente no lo hace bien, tiene apraxia. Cuando hay apraxia, ojo, básicamente estamos hablando de lesiones a nivel del lóbulo frontal. Muy bien, funciones cognitivas superiores, ¿no? Se explora básicamente resolución de problemas, juicio, planificación, ¿no? Que para que las funciones superiores estén adecuadas, tiene que haber una adecuada percepción, memoria y lenguaje indemne. Podemos pedirle al paciente que interprete proverbios, ¿no? A quien madruga, Dios le ayuda. ¿Qué significa, Señor? ¿No? De cálculo, dependiendo también de su nivel de escolaridad. Debe hacerles cosas muy sencillas también, ¿no? O series de palabras, también eso nos permite, ¿no? Se nombren tantos elementos, por ejemplo, de animales en un minuto. Entonces, el paciente va a poder tener una respuesta adecuada y eso te va a permitir evaluar las funciones cognitivas superiores. Y estamos por terminar. Hay trastornos visoespaciales, ¿no? Generalmente son lesiones del hemisferio derecho, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El paciente está con una lesión neurológica, puede ser una hemorragia, pero el paciente no reconoce el hemispacio contralateral de la lesión, ¿no? Entonces, también llamados apnosias, no lo reconoce. Entonces, el paciente mira, está a su lado izquierdo, ustedes conversan con él, y el lado derecho del cuerpo sí lo mueve, lo reconoce. Ustedes le dicen, mueva el otro lado, y el paciente como que no entendió, porque para él esa parte no está. Y a eso se le llama heminegligencia espacial. ¿Por qué se llama hemi? Porque es la mitad del cuerpo. El paciente desconoce lo que ocurre generalmente en el lado izquierdo de su cuerpo. No se olviden, eso se llama apnosia. Finalmente, el término somestesia y somatognosia
tienen que ver con básicamente alteraciones de la sensibilidad primaria, ¿no? O a nivel cortical está comprometida las zonas de sensibilidad, ¿no? A eso se le llama somestesis somatomoción, que de repente la vamos a entender mejor en la otra clase de sistema sensitivo. Y finalmente, recordar, a nivel de percepción visual tenemos ilusiones y alucinaciones. ¿Qué cosa es una ilusión? Es una interpretación errónea de una percepción. Eso no hay que olvidarlo. Por ejemplo, al ver una mancha en el muro, se interpreta como que fuera una araña. Miren, así es el ejemplo clarito, ¿ya? A eso le decimos que es una ilusión, ¿no? Por eso decimos a veces, estás ilusionado, ¿no? Pero no tiene que ver con eso. La ilusión, entonces, es una interpretación errónea de una percepción. En cambio, la alucinación consiste en percepciones, pero en ausencia de objeto o estímulo. O sea, no hay nada, pero el paciente refiere que hay algo. Entonces, eso se llama alucinación. La prosopagnosia, lo tienen como un término, es cuando el paciente no puede reconocer la fisonomía o caras que antes ya había conocido. Muy bien, todo este correlato tiene que ver con el examen de funciones cerebrales superiores, ¿no? Y este primer tema, que es extenso, tal vez un poco largo, pero que nos permite conocer lo importante que es la corteza cerebral y sus vías neuronales para poder entender lo que es la conciencia, lo que es la orientación, ¿no? Lo que es la inteligencia, lo que es la memoria, lo que es el juicio, lo que es la atención, ¿no? Y con las alteraciones que en el camino van a encontrar a la hora de la entrevista, ¿ya? Muy bien, si hubiera alguna pregunta, señor delegado,